Vamos a ir rapidito porque el tiempo apremia, hermanos. Realmente el tiempo apremia, ¿sí? Así que el tema que nos toca ver ahora es las catástrofes como juicios de Dios, parte 12a, que habla de las guerras en el tiempo de angustia previa. Repito, las catástrofes como juicios de Dios, parte 12a, las guerras en el tiempo de angustia previa. O sea que ahora comenzamos a hablar acerca de las guerras. Pero de las guerras tenemos mucho que decir, y vamos a ver si Dios lo permite. A mí me gustaría enseñar Daniel capítulo 11, desde el versículo 31 al 45, pero no tenemos pizarrón. Vamos a ver, aunque sea, si hacemos un pequeño diagrama y esquema. Pero eso lo vamos a hacer en las otras clases, porque esto va a durar como 2 o 3 clases, ¿sí? Y vamos a presentar la interpretación de Daniel 11 que tenemos acá. Hermanos, hay mucho, con respecto a las guerras hay que hablar dos cosas. Las guerras que hay ahora, mientras hay gracia, o sea, en el tiempo de angustia previo, y las guerras más grandes que va a haber cuando finalice el tiempo de gracia. Ahora hay guerras, siempre ha habido guerras, pero son las guerras que había bajo la gracia. Después vamos a hablar de las guerras más grandes y mundiales, la tercera guerra mundial en sí que va a haber cuando finalice el tiempo de gracia. Pero antes de eso está el tiempo de angustia previo, y en el tiempo de angustia previo es cuando se van a irar las naciones. Hermano, les suplico en el nombre de Jesús, les suplico por favor, estudien la Biblia, oren, acérquense a Dios, porque estoy viendo cosas terribles. Veo cosas terribles. Y como dice el espíritu de profecía en eventos de los últimos días, cuando las papas quemen, la mayoría nos abandonará e irán a engrosar las filas de la oposición. Y esos que vayan a engrosar las filas de la oposición son aquellos que te van a odiar, te van a traicionar, y son aquellos que cuando tú seas llevados a los tribunales, ellos que te tenían bronca en la iglesia y que se apartaron en la crisis venidera con la ley dominical, ellos son los que van a testificar contra ti. Pero hablando del tiempo de angustia previo, hermanos, vamos a ir a Mateo capítulo 24, versículos 6 al 14, para que vean lo que estamos por empezar a estudiar en estas clases. Mateo 24, versículos 6 al 14. Hermanos queridos, ustedes saben que está el tiempo de angustia previo, que es cuando todavía hay gracia, y después estará el tiempo de angustia, que es el tiempo de angustia propiamente dicho, que es cuando finalice la gracia de Dios y ya no haya gracia y comiencen a caer las plagas. Ustedes saben que cuando finalice el tiempo de gracia pasan 4 cosas. Primero, caen las 7 plagas. Segundo, una tercera guerra mundial. Tercero, todo tipo de catástrofes. Y cuarto, los hombres quedan poseídos por los demonios. 4 cosas, hermanos, tremendas. Ahora, nosotros que como adventistas conocemos el mapa profético, estamos preparándonos. Hermanos, les pido por favor, traten de orar en sus hogares. Levanten un altar de oración en los hogares. Porque ustedes saben que en un hogar donde no está Cristo, ¿qué se ve? Idiotez, maltrato, gritería, falta de armonía. Pero si hay por lo menos un cristiano que esté levantando el altar de oración, ya por lo menos Dios está enviando sus ángeles a ese hogar para que no haya tanta desavenencia en esa familia. ¿Por qué hay tantas familias disfuncionales? No es simplemente porque hay problemas en la vida, es por la ausencia de la persona de Jesús. No está Jesús en esa familia. Y si tú eres solito que eres cristiano en esa familia, por favor levanta un altar de oración. Ya estamos llegando al tiempo donde tenemos que estar plenamente unidos con Cristo. Y sin fanatismos, ¿no? No me gustan a mí los fanatismos. Hablo de realmente estar unidos a Cristo de una manera equilibrada. En Mateo capítulo 24... versículos 6 al 14, habla del tiempo de angustia previo si nosotros lo sabemos analizar, y fíjense lo que dice ahí. Mateo capítulo 24, versículos 6 al 14 dice así: y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué significa esto, hermanos? Esto se está refiriendo al tiempo de angustia previo. Entonces, ¿qué significa y oiréis de guerras? Cuando dice y oiréis de guerras,
significa que va a haber guerras. Pero esas guerras no van a ser de la suficiente magnitud como para que haya una destrucción planetaria. ¿Y hemos oído de guerra? Claro que sí, hemos oído de la guerra de las Malvinas, de la guerra de Malvinas entre Argentina e Inglaterra. Hemos oído de la guerra que había con los peruanos y no sé qué otra nación que está a la par de Perú en aquellos tiempos, hace un par de años atrás. Perú y Ecuador, algo así. Hemos oído de la guerra que hay ahora de las FARC entre Colombia y Venezuela. Hemos oído de la guerra en Irak. ¿Y eran o no eran guerras? Sí, eran guerras. Pero no eran guerras que se desaten completamente. Sí ha habido guerras. Hemos visto de la guerra allá en, ¿cómo se llaman esas zonas que están cerca de Medio Oriente? Vietnam, ¿fue guerra o no fue guerra? Hemos oído de la guerra de Vietnam y fue guerra en Vietnam. De la guerra en Camboya, de las guerras en Saigón en ese tiempo. Hemos oído, ¿qué otras guerras, hermano? Kosovo, la guerra de Kosovo, la guerra de los 6 días en Israel. ¿Fueron guerras o no fueron guerras, hermanos? Cuando dice Mateo 24, y oiréis de guerra, significa que yo voy a escuchar, hay guerra en Irak, hay guerra en Bolivia, hay guerra entre Argentina e Inglaterra. Efectivamente, hay guerras, pero como son guerras, durante el tiempo de gracia, no pueden destruir al planeta. Incluso la Primera y la Guerra Mundial fueron guerras grandes, pero Dios no permitió que se extendieran a todo el mundo. ¿Sí? Murieron en un determinado sector con algunos países que se metieron. Guerras bajo la gracia. Pero resulta que ahora yo ya me estoy metiendo en un tema que es el tiempo de angustia previo. Adelante. Pasen. Pasen. Adelante. Tomen asiento. Bueno, de paso, Claudia. Bueno. Perdón que te interrumpamos Siéntese ahí. Ahí se van a traer ¿Cómo está Claudia? Hola. Claudia, hola. ¿Cómo estamos? Bien, ¿vos? Bien, adelante. Igualmente. A ver, ¿hay sillitas ahí, ver o no? Venimos de pasada. Vamos a saludar. No, de paso que estén un ratito ahí. Creo que es hasta ¿no? No importa, son 4 horas de estudio y ya después ya se van. Bien, chicos, entonces, siguiendo con el tema, cuando dice oiréis de guerras, hermanos, efectivamente son guerras que van a suceder en determinadas partes del mundo, pero mitigadas por la gracia de Dios, porque todavía hay gracia. Pero como yo les venía diciendo recién, estamos entrando a un periodo que se llama el tiempo de angustia previo, que es cuando ya estamos alrededor de lo que sería la ley dominical. Entonces, hermanos, dice el versículo 6, y oiréis de guerras y rumores de guerras. ¿Qué son los rumores de guerras? Que aparte de las guerras comunes que nosotros constantemente presenciamos, están los rumores. Rumores en griego significan los informes. Informes de guerras que próximamente también van a suceder. O sea, vamos a oír de guerras que ya están, digamos, bien perpetradas en algunas partes del mundo. Pero también informes o rumores de guerras que pronto van a acontecer y que yo les llamo las guerras en el tiempo de angustia previo, que van a ser guerras un poquito ya más airadas, pero que también van a ser mantenidas en jaque hasta que finalice el tiempo de gracia, se suelten todos los vientos y ya se arme una guerra global en todo lo que sería este planeta. El versículo 6 dice, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es menester que todo esto acontezca, mas aún no es el fin. ¿Por qué? Porque está hablando del tiempo de angustia previo, por eso dice no es el fin. En el versículo 7 dice, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Sí?
y habrá pestilencias y hambres y terremotos por los lugares. Y todas estas cosas principio de dolores serán, pero no los dolores completos. Los dolores completos empiezan cuando finalice el tiempo de gracia. Esto será solamente principio de dolores. Los principios de dolores se dan en el tiempo de angustia previo. Entonces dice el versículo número 8, y todas estas cosas principios de dolores. Entonces os entregarán para ser afligidos. ¿Por qué dice esto, hermanos? Porque el tiempo de angustia previo comienza alrededor de que se comienza a dar la ley dominical en los Estados Unidos de Norteamérica. Entonces, en ese tiempo es que acá aparece la ley dominical, por eso es que habla en un sentido figurado del momento en el cual seremos entregados. Entonces os entregarán para ser afligidos y os matarán en el tiempo de la ley dominical. Y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes. Qué raro esto. Y qué raro que cuando sale la ley dominical en los Estados Unidos, de ahí después se hace nacional en los Estados Unidos, después internacional en varios países y después mundial. Nacional, internacional y mundial. Por eso es que medio rara esa frase. Porque es que dice, y seréis aborrecidos de todas las gentes. ¿Por qué dice eso? ¿Y por qué justo en este contexto, en el contexto de las guerras? Porque es justo en el contexto del tiempo de angustia previo. Entonces dice, hermanos, el versículo 10, y muchos entonces serán escandalizados. Aquí habla de los adventistas que nos van a traicionar y abandonarán la fe adventista, como dice Bento, de los últimos días, y se irán a engrosar las filas de la oposición y serán nuestros peores enemigos en los tribunales. Y dice, y muchos entonces serán escandalizados y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y fíjense a lo que yo quiero llegar. ¿Por qué? ¿De dónde deduzco yo que estos párrafos bíblicos se refieren al tiempo de angustia previo, en donde está la ley dominical y la lluvia tardía? Fíjense por qué yo deduzco esto. El versículo 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, que es cuando Satanás hará descender fuego del cielo, según Apocalipsis 13. Versículo 12, y por haberse multiplicado la maldad, la caridad de muchos se resfriará, mas el que perseverará hasta el fin, éste será salvo. Y en este tiempo contextual entra el versículo 14, donde dice, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, por testimonio a todos los gentiles, y entonces vendrá el fin, del cual habla el versículo 8, que solamente es principio de dolores momentáneamente. Ahora, hermanos, cuando dice el versículo 14 que será predicado este evangelio del reino en todo el mundo, se está refiriendo a la última época en la cual nos iba a tocar vivir, porque en la era apostólica, en la primera centuria, no se predicó el evangelio a todo el mundo, sino solamente al mundo conocido de ese tiempo, que era Asia, el Asia Menor. Pero aquí dice que será predicado a todas las gentes y a todo el mundo por testimonio a todos, y viene el fin. En cambio, en la primera centuria no vino el fin, y no fue predicado a todas las gentes, y no fue predicado a todo el mundo. Entonces, cuando uno hace una lectura cuidadosa de estos párrafos, habla de ese tiempo que es el tiempo de angustia previo. ¿Y qué hay en el tiempo de angustia previo que ahora nosotros estamos a las puertas? La ley dominical, las guerras y todo lo que se describe acá, y la lluvia tardía. Porque ¿con qué terminamos de predicar el evangelio? Con la lluvia tardía. A todas las gentes, a todos los reyes, a todas las naciones, a todo el mundo, por testimonio a todos. Ahora, si esto no ha quedado en claro, hagamos una comparación de texto para que vean a qué me estoy refiriendo. Vamos rapidito a Marcos capítulo 13. Marcos capítulo 13. Por favor, no se olviden de lo que hemos leído hasta acá. Yo les pido por favor que ahora vamos a hacer una comparación de textos para que vean. María, los chicos creo que si se tienen que retirar, atenderlos un ratito, María, a los chicos. ¿Ah? ¿Ustedes recién comienzan? Recién comenzamos. Atenderlos, María, un ratito a los chicos ahí. Sí. Sí.
cosa, que actualmente, o sea, cuando hablaba de Diego, de dos bienes y rumores, actualmente vivimos permanentemente, o sea, tenemos una guerra actual entre el hombre. O sea, la sociedad está en guerra. Hay una guerra, o sea, ya cambiándolo de contexto, o sea, hablando de contexto, o sea, porque uno habla de guerra, bombardeo, país contra país, nación contra nación, que es verdad, pero hay una guerra permanente en la sociedad, el uno contra el otro. Hay una guerra permanente, una guerra que está llevando más fuerte que a una misma guerra entre países internos. Entonces, ese tipo de guerra no había antes. Por eso, el tema de guerra y rumores de guerra es bueno también tomarle la aplicación a la sociedad actual. Vivimos permanentemente, estamos en guerra. Claro. Estamos en guerra, vos salís y no sabés si volvés. Claro. Entonces, bueno, también, y eso no había antes. Claro. Y exactamente, cuando hablamos de... Ahora, si vamos a verlo desde el punto de vista moral, hermanos, eso es lo que el espíritu de profecía y la misma Biblia, en Apocalipsis 7:1, le llama los vientos de las pasiones humanas que se están soltando. O sea, hay tantas pasiones humanas que están fuera de control, que hay robos, asesinatos, patotas, gente que lastima a otros, que lo asalta, que lo mata. Han visto que la chiquita que estaba perdida, Sofía, ¿qué pasó? Ya la encontraron muerta, ¿sí? La encontraron muerta. O sea, sí, podemos englobar lo que dice Cristian acá en eso como los vientos de las pasiones humanas que ya están soltándose. Bueno para tener en cuenta porque el problema social, como una patología moral que tienen todas las naciones, es lo que lleva a que el mundo esté como esté. Ahora, hermanos, si hacemos la comparación de texto en Marcos capítulo 13, versículos 7 al 13, nos vemos, chicos, que anden bien. Chicos, visítenos de vez en cuando, ¿sí? Sí, es verdad. Bien. Chicos, continuando con este tema, ¿sí? Ahora quiero que hagamos una comparación de textos, ¿sí? Con lo que acabamos de leer hace rato, ¿sí? Noten, fíjense bien. Desde el versículo 7 al 13, lo que acabamos de leer hace rato, ahora vamos a hacer una comparación de texto para ver si ustedes se dan cuenta de la perfecta armonía que hay y cómo en el tiempo de angustia previo está la ley dominical, las guerras y la lluvia tardía. Repito, ley dominical, guerras y lluvia tardía. Fíjense bien, Marcos 13, desde el versículo 7 al 13 dice así: Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis. Chicos, no se asusten, porque ustedes ya saben que todo eso tiene que acontecer. Porque conviene hacerse así, mas aún no es el fin. Chicos, aunque oímos ahora de la guerra en Irak, de la guerra en Afganistán y de los rumores de guerras posibles que puede haber entre Estados Unidos e Irán, por ejemplo, ¿sabían ustedes que hay rumores de guerras que posiblemente hay una tensión nuclear entre lo que sería India y Pakistán? Son dos países vecinos y siempre están porque Pakistán va y hace atentados terroristas en la India y hay una constante tensión nuclear. E India es potencia nuclear y Pakistán es potencia nuclear. Ahora, algunos estudiosos decían así: bueno, pero India no tiene poderío económico para tirar la bomba nuclear. Bueno, yo quiero corregir algo. No se necesita poderío económico para tirar una bomba atómica. Se necesita picardía y maldad. Hoy en día ya no se necesita eso, hermanos. Para cómo ha avanzado la tecnología hoy en día se necesita picardía y hacer un buen atentado terrorista y ya está. Fíjense que no se ha necesitado poderío económico para que 5 o 6 terroristas tomen 3 o 4 aviones en Estados Unidos y la estrellen contra la Torre Gemela. No se ha necesitado poderío económico ni gran tecnología, sino 2 pícaros que suban con una pistola, lo encañonen a los que están adentro del avión y lo lleven directo. No se necesita poderío económico, se necesita picardía y maldad nada más. Y eso es lo que no entienden. Y 2 potencias que hay en el oriente que son potencia nuclear son China e India. Y una potencia que está al norte es Rusia. Son 3 países para tener en cuenta. Ahora, volvamos al tema para que no nos vayamos del tema. Dice el versículo 7:
Mas cuando oyereis de guerras y de rumores de guerras, no os turbéis, porque conviene hacerse así. Mas aún no será el fin. O sea que, por más que ahora hay guerras, no es el fin todavía, hermanos. No se va a desatar todavía la guerra mundial. ¿Por qué? Porque falta que salga la ley dominical, y falta que descienda la lluvia tardía, y falta que se predique el Evangelio a todo el mundo, y recién entonces finalizará la gracia y vendrá el fin. ¿Se entiende eso? Sigamos leyendo. Versículo 8. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Qué significa eso, hermanos? Algo que va más allá de un simple problema moral entre los hombres. Aquí habla de nación contra nación y reino contra reino. ¿Se entiende eso? Bien. Y habrá terremotos en muchos lugares, y habrá hambres y alborotos, pero estos son principios de dolores. Solamente principios de dolores. Y esto es el tiempo de angustia previo. Y fíjense bien por qué. Versículo 9. En ese momento que se está dando ahora el tiempo de angustia previo, mas vosotros, se nos da una advertencia y dice, mas vosotros mirad por vosotros, porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Hermanos, esto no está pasando en todo el mundo a menos que salga una ley dominical. Y si ustedes leen Preparación para la crisis final, Evento de los últimos días, Perfil de la crisis venidera y otros libros similares, y van a la parte que habla de las leyes dominicales, van a ver que en el tiempo del fin es el único momento en el que el pueblo adventista mundial será llevado ante reyes, presidentes, tribunales, cámaras legislativas y cuantas cosas más. Por eso, para mí, en Marcos 13:9, en Marcos 13:9 sí habla de la ley dominical, pero con otro lenguaje que nosotros tenemos que saber discernir. Este es el futuro que nos espera y para el cual nosotros tenemos que estar preparados. Chicos, versículo 10. Pero noten lo que dice: y a todas las gentes conviene que el Evangelio sea predicado antes, y cuando os trajeren para ser entregados, no premeditéis qué habéis de decir, ni lo penséis, mas lo que os fuere dado en aquella hora, eso hablad, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu Santo. Noten que esa es la lluvia tardía. ¿Por qué? Eso no se puede referir al tiempo actual. ¿Por qué, hermanos? Porque yo mismo a veces, cuando doy un sermón, siento que me falta poder. Si yo te llevo a ti, hermano, ahora delante de un tribunal y hago que te pongan un pizarrón y que vos expliques la profecía de los 2300 días, ni te vas a acordar. Y eso que eres adventista, o has sido adventista, o recién entras a la iglesia. Por más Espíritu Santo que tenga, no te vas a acordar bien. Pero aquí habla de un momento especial en cuanto somos llevados ante presidentes, reyes, cámaras legislativas, tribunales, y dice que ni siquiera planees. Dice, ni siquiera te pongas a repasar el estudio bíblico, que el Espíritu Santo hablará a través de ti. Para que se dé una situación de semejante envergadura, tiene que referirse sí o sí a la lluvia tardía. Es más, ahora mismo cuando damos estudio bíblico tenemos que preparar toda la semana el estudio, y encima cuando lo vamos a dar nos falta preparación todavía, y eso que tenemos Espíritu Santo. Por eso para mí el versículo 11 ya habla de la lluvia tardía. Y noten, hermanos, lo que pasa en el contexto de la lluvia tardía. Y entregará a la muerte el hermano al hermano y el padre al hijo, y se levantarán los hijos contra los padres y los matarán. Y dice el versículo 13, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Hermanos, hay que ser muy valiente para realmente soportar este tiempo. Es más, yo ahora digo que sí lo voy a soportar, pero realmente no sé si lo voy a soportar. Ojalá que Dios me ayude. Ahora, noten la relación, volvamos a leer el versículo 9.
El versículo 9 dice, mas vosotros mirad por vosotros mismos, porque os entregarán en los concilios, y en sinagogas seréis azotados, y delante de presidentes. Hermanos, ¿se imaginan ser azotados en sinagogas? En lugares religiosos, católicos, judíos, musulmanes y de todo tipo. Y delante de presidentes y de reyes seréis llamados por causa de mí en testimonio a ellos. Ahora saltamos al versículo 13. El verso 13 dice, y seréis aborrecidos de todos por mi nombre, mas el que perseverare hasta el fin, este será salvo. Entonces, hermanos, repasando, ¿en qué contexto seremos aborrecidos todos? Cuando venga la ley dominical y cuando descienda la lluvia tardía, que es el periodo en el cual están sucediendo las guerras. En el periodo de la ley dominical, hasta el periodo de la lluvia tardía y hasta el periodo de la terminación de la obra, son las guerras y los rumores de guerras en el tiempo de angustia previo. Repito, habrá guerras y rumores de guerras en el tiempo de angustia previo, pero todavía no explotará, o sea, no habrá grande conflagración. Mejor dicho, no habrá conflagración universal. Ahora tenemos conflagraciones pequeñas, porque estamos todavía con gracia y los vientos todavía son retenidos. Pero cuando los vientos sean soltados, habrá conflagración general en todo el planeta. Pero yo no puedo hablar del fin del tiempo de gracia si primeramente no estudiamos esto. Ya vamos a llegar cuando finalice el tiempo de gracia y van a ver qué terrible es las guerras en ese tiempo. Habiendo leído esto, hermano, vamos a Lucas 21. Ahí da otro detalle más. Lucas 21. En Lucas capítulo 21, versículos número 9 al 19. Lucas capítulo 21, versículos 9 hasta el 19. Presten atención. Ahora este versículo, este párrafo que vamos a leer ahora da otros detalles más. Empero cuando oyereis de guerras y de sediciones, ¿sí?, no os espantéis, porque es necesario que estas cosas acontezcan primero tiene que acontecer eso. Y dice así, mas luego no será el fin, ¿sí? Entonces les dijo, se levantará gente contra gente y reino contra reino. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que Pakistán contra India, que Israel contra palestinos, ¿sí?, y qué sé yo y qué sé cuánto y cuántas guerras más, que Estados Unidos contra Irán, etcétera, etcétera. Eso estamos viendo. Ahora estamos viendo el cumplimiento del versículo 10. Y habrá grandes terremotos, y en varios lugares hambres y pestilencias, y habrá espantos y grandes señales en el cielo. Mas antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán, entregándoos a las sinagogas y a las cárceles, siendo llevados a los reyes y a los gobernantes por causa de mi nombre. Para mí esto significa la ley dominical. Y esto servirá para dar testimonio, dice el versículo 13. Poned en vuestros corazones no pensar antes cómo habéis de responder. Porque yo, dice Jesús, os daré boca y sabiduría, a la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Hermanos, esto tiene que ser con lluvia tardía, porque cuántas veces ahora vamos a predicar y hasta nos contradicen y hasta a veces, hablando así en forma genérica, ¿no?, hasta nos ganan los debates y no sabemos qué responder. Y tenemos que venir y orar y ayunar y estudiar la Biblia para saber qué respuesta dar. Pero aquí dice que no. Vamos a predicar con tal poder que nadie va a poder ni resistir ni contradecir lo que digamos. Para que se dé algo de semejante envergadura tiene que significar lluvia tardía. Entonces dice, hermanos, porque yo os daré boca y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opondrán. Y en este tiempo, en donde ya ha salido la ley dominical, y ya se ha dado la lluvia tardía, y ya estamos predicando el Evangelio, noten lo que va a pasar según el verso 16. Mas seréis entregados aún de vuestros padres, y hermanos, y parientes, y amigos,
y matarán a algunos de vosotros. Matarán a algunos de vosotros. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas un pelo de vuestra cabeza no perecerá. Y noten el versículo 19, cómo concuerda, hermanos, con lo que dice Apocalipsis 14:12, que justo ahí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús. En el versículo 19 dice, en vuestra paciencia poseeréis vuestras almas. Y aquí para mí, si yo leo con discernimiento espiritual este texto, está perfectamente diciendo lo que dice Apocalipsis 14:12, cuando habla del contexto de la predicación del mensaje del tercer ángel en Apocalipsis 14. O sea que para mí todo concuerda perfectamente. Entonces, resumiendo, para los hermanos que nos están escuchando, ¿qué significa? Que ahora ya estamos entrando al tiempo de angustia previo, lo cual para mí significa que la ley dominical está cercana. Para mí la ley dominical está cercana, hermano. Yo no puedo decir la fecha y nadie puede poner fecha, pero para mí la ley dominical está cerca, hermanos. Y esto del tiempo de angustia previo está, hermanos, en lo que dice Apocalipsis capítulo 11. Hugo, lo que se ve también en el capítulo digamos, de Mateo 24, de Lucas 21, de Marcos 13, Sí. que todos los eventos son cronológicos. También se ve que los eventos son cronológicos. Y ahora vamos a Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19, habla del tiempo de angustia previo. ¿A dónde se habla del tiempo de angustia previo, hermanos? En Apocalipsis capítulo 11, versículos 18 y 19. Y dice así, hermanos. Primero, y se han airado las naciones. Segundo, tu ira es venida. Y tercero, el tiempo de los muertos para que sean juzgados y para que les des el galardón a tus siervos los profetas y a los santos y a los que temen tu nombre, a los pequeños y a los grandes, y para que destruyas a los que destruyen la tierra. Ahí nomás el 18 nada más. Aquí habla de tres eventos que son cronológicos y que son diferentes. Y son diferentes porque primeros escritos dice de que estos eventos son diferentes, separados y se siguen el uno al otro. Entonces repetimos, ¿qué dice el versículo 18? Y se han airado las naciones. Eso viene primero. ¿Qué significa se han airado las naciones? Cuando alrededor de la ley dominical ya las naciones comienzan a airarse y comienza a haber pequeñas guerras, pequeños atentados, pequeños, uno se tira con una piedrita, el otro se tira con otra piedrita, se hace atentado los unos a los otros, se matan gente los unos a los otros, pero no se arma todavía la guerra. Son guerrillas o pequeñas guerras o guerrillas. Y después viene tu ira es venida. ¿Qué significa eso, hermanos? Primero, el año en que caen las plagas y que termina en la séptima plaga, que es la peor, que es el día de la ira de Jehová, que es la segunda venida de Cristo. Y el tiempo de juzgar a los muertos es en el milenio. ¿Cuándo van a ser juzgados todos los muertos, hermanos? En el milenio. ¿Y cuándo comienza el milenio? En la segunda venida de Cristo. Y en la segunda venida de Cristo, Cristo destruye a los que destruyen la tierra. Que aquí cabe destacar que cuando venga Cristo, la tierra va a estar destruida por aquellos que la destruyeron. Que ya vamos a ver eso después. Ahora, y se han airado las naciones, eso es en el tiempo de angustia previo. Entonces yo ahora leo Perfil de la crisis venidera, página 146. En el libro Perfil de la crisis venidera, página 146, dice lo siguiente. Perfil de la crisis venidera, página 146. Presten atención, hermanos, lo que dice acá. Aquí hay una cita y también, hermanos, la pueden encontrar en Primeros Escritos, página 85 y 86, ¿no? A esta cita. Dice así: cuando se esté terminando la obra de la salvación, que es ahora, hermanos, ahora ya se está terminando la obra de la salvación, dice así: cuando se esté terminando la obra de la salvación,
vendrá aflicción sobre la tierra, o sea, el tiempo de angustia previo. No dice cuando se haya terminado, porque cuando se haya terminado ya finaliza el tiempo de gracia. No. Dice cuando se esté terminando, o sea que todavía no se ha terminado, pero queda una colita todavía que falta. Cuando se esté terminando la obra de la salvación, vendrá aflicción sobre la tierra, y las naciones se airarán, aunque serán mantenidas en jaque para que no impidan la realización de la obra del tercer ángel. En ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del mensaje del tercer ángel. Otra lección. ¿Cuándo es el tiempo del derramamiento de la lluvia tardía? No sabemos el día y la hora, pero ¿cuándo será el tiempo? Aquí dice la hermana Juárez, es el tiempo. Es el tiempo. ¿Cuándo? Cuando se estén airando las naciones. Y nosotros estamos viendo que ahora se están comenzando a airar las naciones. ¿Pero qué le antecede la lluvia tardía? La ley dominical. Entonces, si ya está cerca la lluvia tardía, más cerca está la ley dominical. Hermanos, no lo digo yo, lo dice la hermana Juárez, dice, en ese tiempo descenderá la lluvia tardía o refrigerio de la presencia del Señor para dar poder a la voz fuerte del mensaje del tercer ángel. Justamente tiene que ver un carácter para ver quién recibe quién no. Exactamente. O sea que, si la lluvia tardía está cercana, más cercana está la ley dominical y más cercano está el tiempo de que las naciones se están airando. Ahora se están airando. Bien, hermanos, estamos en el tiempo de angustia previo. Y una cosita que yo quiero aclarar. Muchos hermanos acá en Tucumán dicen así, no, dice, ¿para qué estudiar las profecías? ¿Para qué tanto mucho estudio si eso te vuelve una persona orgullosa? Y bueno, ya saben ustedes todo lo que se dicen, pero el resumen es, ¿para qué estudian tanta Biblia? Estudian mucha Biblia y no viven. Y nosotros le decimos, ustedes no estudian nada de Biblia y tampoco viven. Entonces, ¿en qué quedamos, hermanos? Yo creo que tenemos que estudiar la Biblia y orar para tener una comunión más profunda con Jesús a fin de despertarnos. Hermanos, lo que te despierta espiritualmente es la comunión con Cristo. Cuanto más fuerte es tu comunión con Cristo, más despierto estás. Y yo quiero estar despierto y procuro estar despierto y siempre he tratado de no dormirme y hacer la obra. Y no importa que la iglesia se duerma, yo trato de no dormirme. Y si la iglesia se duerme, bueno, ¿yo qué culpa tengo que ellos se queden? Yo no me quiero dormir. Ahora, ¿qué respondemos nosotros cuando se nos dice, ¿para qué estudian tantas profecías? Un hermano me decía así, ¿no? Con quien yo he debatido, que es el hermano que me criticó por internet, me dice. Vos predicás mucho del castigo, dice, porque ese es tu fuerte. Y yo le digo, no. Mi fuerte es toda la doctrina bíblica. Sergio estuvo de testigo, fuimos con el hermano Cuevas a hablar con él y dice, vos hablas mucho del castigo porque ese es tu fuerte. Pero si ustedes escuchan todos los temas que nosotros predicamos, van a ver que mi fuerte son todos los temas bíblicos habidos y por haber. Gracias a mi Jesús, mi fuerte son todos los temas bíblicos. Y sin embargo, este hermano no tiene ningún fuerte. Nunca lo escuché predicar ninguna doctrina. Y él decía, no, dice, para vos es importante la doctrina, las profecías, para mí lo importante es Cristo. Como si fuese que se lo pudiese disociar a Cristo de sus doctrinas y de sus profecías que Él mismo ha dado. Hermanos, no se lo puede disociar a Cristo de lo mismo que Él ha dicho. Si Cristo ha dicho, no mates, yo no puedo disociar ese mandamiento que salió de los propios labios de Jesús. ¿Cómo respondemos cuando se dicen esas cosas? Cuando se dicen esas cosas, ustedes no tienen que creerle a ningún hombre, sino ir a lo que dice la Biblia y el espíritu de profecía. La Biblia dice, tenemos la palabra profética más permanente, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro. Y que dice Primera de Tesalonicenses, no menospreciéis las profecías, examinadlo todo, retened lo bueno. Y ahora, ¿qué dice el espíritu de profecía? El espíritu de profecía, en Eventos de los Últimos Días, página 16,
Eventos de los últimos días, página 16, dice así, hermanos. Por favor, hermanos, piensen y mediten lo que yo les voy a leer ahora. Eventos de los últimos días, página 16. Los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. ¿Cómo? Repito, los solemnes mensajes que en el Apocalipsis se dieron en su orden deben ocupar el primer lugar en el pensamiento de los hijos de Dios. Y yo trato de que eso sea así en mí. Segunda cita. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días. ¿Cómo? ¿Hay pocas? No. Hay muchas personas que no comprenden las profecías que se refieren a estos días y por lo tanto deben ser ilustradas. Es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. ¿Cómo, hermanos? Esto a mí me llena de alegría porque yo no la había repasado esta cita, la volví a repasar y me llené de alegría. ¿Por qué? Yo no sabía que se le da tanta preponderancia a los laicos y que los laicos pueden enseñar profecías por el Espíritu de Dios que los despierta y le da poder y potencia para que realicen la predicación. Noten, hermanos, es el deber de los centinelas y los laicos dar a la trompeta un sonido certero. Yo reniego, hermanos, porque hay muchos laicos que se la pasan hablando del amor y no lo viven. Otra cosa, hermanos, otra cita. Alcen la voz los centinelas ahora y den el mensaje que es verdad presente para este tiempo. Mostremos a la gente dónde estamos en la historia profética. Hermanos, otra cita. Hay un día que Dios ha designado para la conclusión de la historia de este mundo. Será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones y entonces vendrá el fin. La profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho, mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Hermanos, que a mí no me vengan con tonteras. Y si ustedes me preguntan si estoy enojado, sí estoy enojado y tengo profundas y serias diferencias con esos hermanos. Yo tengo profundas y serias diferencias con los hermanos que predican cosas que no están ni en la Biblia ni en el espíritu de profecía. Aquí dice, hermanos, la profecía se está cumpliendo rápidamente. Debiera decirse mucho, mucho más sobre estos temas tremendamente importantes. Está cercano el día cuando el destino de las almas se decidirá para siempre. Debieran realizarse grandes esfuerzos para mantener este tema ante la gente. El hecho solemne de que el día del Señor vendrá repentina, inesperadamente, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. Y yo por ahí reniego, porque hay algunos hermanos que dicen, no, yo solamente hablo de Cristo. Y yo les digo, no, yo hablo de todo. Hablo de Cristo y su doctrina, de la persona de Cristo y de las cosas que mi amado Salvador ha enseñado. Hermanos, todos los que están acá no son tontos, son inteligentes. Por eso están acá. ¿Y por qué digo que están acá? Porque toda persona inteligente busca la instrucción con cualquier hermano que enseñe la doctrina bíblica, sea yo, sea Pepe, sea Chicho, sea Carlos, sea pastor, sea laico. Si un hermano enseña la doctrina sistemáticamente y ustedes van a buscar la instrucción, si aman la instrucción, son inteligentes. Entonces dice esto acá. Debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. Y hay hermanos que no enseñan esto, se la pasan hablando de Jesús como las iglesias evangélicas.
esa filosofía protestante se ha venido metiendo dentro de la iglesia. Yo, hermanos, hablo de Jesús y de su doctrina. Repito, y te paso para los hermanos que nos están escuchando por internet. Y de paso le mandamos saludos, nos han escrito hermanos de Perú, diciendo que estos temas los están edificando muchísimo a muchos hermanos de Perú y de Cuba, hermanos. Y yo siempre les digo, les he escrito un email también a ellos, que sepan disculpar mis defectos y que no quiero que me sigan a mí ni a ningún pastor, pero que estudien de todos y de todos analicen todo y retengan lo bueno. Porque qué triste sería que me sigan a mí con tantos defectos que tengo yo. Ustedes tienen que seguirlo a Cristo, no a un hombre. Y yo me pongo muy feliz de que los esté edificando estos. Y estudien conmigo, y estudien con Bullón, y estudien con Gambetta, y estudien con quien quieran. Pero lo importante es que examinen todo y retengan lo bueno. Pero el hermano que solamente habla del amor, eso es fácil, porque habla sin versículo bíblico, sin fundamento bíblico, sin doctrina sistemática. Hermanos, debe mantenerse no solo ante la gente del mundo, sino también ante nuestras propias iglesias. La alarmante advertencia de la profecía se dirige a cada alma. Que nadie se considere libre del peligro de ser sorprendido. Que ninguna interpretación de la profecía le robe a usted la convicción del conocimiento de los acontecimientos que muestran que este gran evento está cercano. Hermanos, bellísimas palabras del espíritu de profecía, evento de los últimos días, página 16. Hermanos, no me crean a mí. Yo no quiero ni que me sigan a mí, ni que me crean a mí, ni que me lleven el apunte a mí. Es deber de ustedes como cristianos ir a la Biblia, ir al espíritu de profecía, y Jesús, con su poderoso espíritu, les va a enseñar a ustedes de la misma manera que me enseñó a mí. Somos la única iglesia en el mundo que conoce los eventos futuros y que los conoce a la perfección en un orden cronológico. Ahora, hermanos queridos, hago una pregunta. Las guerras y los rumores de guerras que vemos por todo el mundo, ¿pueden ser un castigo de Dios, hermanos? Sí. ¿Hay indicios en la Biblia que muestren de que Dios, por causa de los pecados de la humanidad, permite que el cuchillo las consuma? Bueno, vamos a ver, Jeremías capítulo 15, versículo 1 al 9. En el profeta Jeremías, capítulo 15, versículos 1 al 9. En el profeta Jeremías, esto es por citar un solo texto, hermanos, pero hay un montón de versículos que hablan sobre esto. Yo les saco un solo párrafo como principio bíblico para que vean cómo es el accionar de Dios. Jeremías capítulo 15, verso 1 al 9 dice así: Y díjome Jehová, si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, mi voluntad no será con este pueblo. Échalos de delante de mí y salgan. Aquí tomamos como ejemplo, un solo ejemplo, el pueblo de Judá. Bien. Y será que si te preguntaren, ¿a dónde saldremos? Les dirás, así ha dicho Jehová, el que a muerte, y el que a cuchillo, y el que a hambre, y el que a cautividad. Hermano, espada, cuchillo y cautividad siempre se daban cuando había guerra entre Israel y sus enemigos, y cuando Israel era entregado en manos de sus enemigos por causa de la transgresión de la ley de Dios. Versículo 3, y noten el versículo 3, qué interesante. Y enviaré sobre ellos 4 géneros, dice Jehová, pero los enviará Él. Y enviaré sobre ellos 4 géneros, dice Jehová. Ahora, yo creo que Dios sí envía estos castigos. Ahora, hermanos, les hago una pregunta, ustedes que han venido estudiando conmigo estas clases. ¿Las guerras son castigos directos de Jehová o castigos indirectos? Exactamente, hermanos, son castigos indirectos. Buen razonamiento. En este caso, Jehová sí la envía. Pero, ¿cómo hace?
En el caso de las guerras, porque se acuerdan que cuando veníamos estudiando las otras clases habíamos hablado del castigo directo y el castigo indirecto. El castigo directo es cuando el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo te castigan directamente o con sus santos ángeles. Y el castigo indirecto es cuando Él te entrega, cuando Dios no ejecuta el juicio directamente a Él, sino a través de instrumentos, a través de Satanás, a través de los demonios, a través de tus enemigos que viven en esta tierra, cuando Él te entrega en manos de tus enemigos. O cuando también le permite a Satanás que haga convulsiones en la naturaleza. Ahora, ¿por qué les explico esto? Porque yo creo que cuando venga la lluvia tardía, hermanos, va a haber castigos directos. Por ejemplo, cuando Dios le quitó la vida a Ananías y Zafira, ¿fue castigo directo o indirecto? Directo. Ahí fue un accionar directo de Dios. Cuando Pablo lo maldice al mago Bar Jesús y queda ciego, ¿fue castigo directo o indirecto? Directo. Entonces, pero yo creo que las guerras son castigo indirecto, como ya lo vamos a ver bíblicamente. Entonces dice el versículo 3, y enviaré sobre ellos 4 géneros, dice Jehová: cuchillo para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y disipar. Y entregarélos a ser agitados por todos los reinos de la tierra. Guerras. Los entrega a sus enemigos. Entregarélos a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿O quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién ha de venir a preguntar por tu paz? Dice el versículo 6, aquí está la causa. Tú me dejaste, dice Jehová, atrás te volviste. Por tanto, yo extenderé sobre ti mi mano y te destruiré. Estoy cansado de arrepentirme. Y aventélos con aventador hasta las puertas de la tierra. Desaijé, desbaraté mi pueblo, y no se tornaron de sus caminos. Sus viudas se multiplicaron más que la arena de la mar. Traje contra ellos destruidor a mediodía sobre la madre y los hijos. Sobre la ciudad hice que de repente cayesen terrores. Enflaquecióse la que parió 7. Llenóse de dolor su alma. Su sol se le puso siendo aún de día. Fue avergonzada y llena de confusión. Y lo que de ella quedare, entregarélo a cuchillo. Noten, entregarélo a cuchillo delante de sus enemigos, dice Jehová. De este párrafo, para mí muy significativo e importante, sacamos un principio de interpretación. Y es que, tomando como ejemplo la nación de Jerusalén, la nación de Judá, cuya capital estaba en Jerusalén, cuando Dios te quiere entregar a cuchillo, a espada, a cautividad, es porque te entrega guerra. Vienen tus enemigos y te entrega en manos de tus enemigos soldados guerreros. Te entrega. Ahora pregunto yo, las señales de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 que hablan de guerras y rumores de guerras en el tiempo de angustia previo, ¿serán gotas de la ira de Dios? ¿Serán castigos? Porque un hermano me decía así, vos todo lo ves desde el punto de vista del castigo. Y otro hermano me decía, yo a Mateo 24, a Marcos 13 y a Lucas 21 lo veo como señales, no lo veo como castigos. Y yo le digo, amén, sí son señales, señales del pronto regreso de Jesús. Pero cuando vos estudias qué son esas señales, vas a ver que son juicios de Dios. Sí. También, si te dice eso, también a los castigos se les llamaba prodigios y señales. También. Dice Jehová, yo hice prodigios y señales en la tierra de Cam, en Egipto, cuando cayeron las 10 plagas. ¿Y qué fueron las 10 plagas? Castigos. Entonces, hermanos, pero yo he traído una cita, Evento de los Últimos Días, página 12. En Eventos de los Últimos Días, página 12, yo por ahí en un momento, hermano, me sentía mal y digo, yo tanto que hablo del castigo y ni la Biblia y ni el espíritu de profecía capaz que dicen que son castigos. Pero acabamos de ver en la Biblia que son castigos. Y ahora vamos a comprobar en el espíritu de profecía que también son castigos. Sí. Otra cosa también, por ejemplo, el tema del vino y la ira de Dios, cuando sí. es demasiado puro. ¿Por qué? Y las
son las plagas, ¿verdad? Claro, Entonces, si las plagas son, ¿qué son? Son castigos. exactamente, O sea que si hay un vino vaciado puro, hay un vino que no está vaciado puro. exactamente, Y ese vino que no está vaciado puro, ¿qué son? ¿Que no son castigos? exactamente. ¿Y son 7 ángeles santos los que derraman las plagas o 7 demonios? 7 ángeles santos. ¿Sí? Bien. En Eventos de los Últimos Días, página 12, dice la primera cita: el tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. Lo que yo le digo, ya estamos entrando. Hermanos, ya en el año 1904, porque esta cita fue escrita en el año 1904, ya estaba a las puertas. Ahora yo digo de que ya estamos entrando. Estamos pasando por la puertita. No digo que hemos entrado completamente, pero ya estamos entrando por la puerta. El tiempo de angustia que irá en aumento hasta el fin está a las puertas. No tenemos tiempo que perder. El mundo está agitado con el espíritu de guerra. Las profecías del capítulo 11 de Daniel casi han alcanzado su cumplimiento final. Casi, pero todavía no. Ya pronto vamos a ver qué significa Daniel capítulo 11. Bien, hermanos, otra cita. Y esto para mí es impresionante, ¿no? Dice así: nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. ¿Cómo? Nos hallamos en el mismo umbral de la crisis de los siglos. En rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. Aquí aparece la frase castigos de Dios. Repito, en rápida sucesión se seguirán unos a otros los castigos de Dios. ¿Qué cosa? Y sigue diciendo: incendios e inundaciones, terremotos, guerras y derramamiento de sangre. Evento de los últimos días, página 12, dice que las guerras, terremotos, inundaciones y todas estas cosas son castigos de Dios que rápidamente se van a ir siguiendo unos a otros. Ahora, ¿qué tenemos que hacer nosotros como cristianos? Presten atención. El tiempo de angustia como no ha habido desde que hubo nación, es inminente. Y nos encontramos como las vírgenes dormidas. Debemos despertar y pedirle al Señor Jesús que nos sostenga con sus brazos eternos y nos lleve a través del tiempo de prueba que está delante de nosotros. Si Jesús no te sostiene con sus manos, estás frito, no vas a poder pasarlo. De manera que, hermanos, Jeremías capítulo 15, versículo 1 al 9 y Eventos de los Últimos Días, página 12, dice que en las guerras son castigos de Dios que ya están cayendo sobre la tierra. Ahora vamos a ver la causa de esos castigos. Isaías capítulo 65, versículo 11 y 12. Isaías capítulo 65. En Isaías capítulo 65, versículo 11 y 12. Dice así. Aquí vemos un principio que nos permite interpretar por qué las guerras están comenzando a suceder en este planeta. Capítulo 65, versículo 11 y 12 dice así: empero vosotros, los que dejáis a Jehová, que olvidáis el monte de mi santidad, que ponéis mesa para la fortuna y suministráis libaciones para el destino, yo también os destinaré al cuchillo, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no oísteis, sino que hicisteis lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que a mí me desagrada. Hermanos, ahora en este tiempo, que el mensaje del tercer ángel va en aumento hasta que se transforme en el fuerte pregón, las naciones no están queriendo escuchar. Dios llama y nadie responde. Incluso en la lluvia tardía miles se convertirán, pero la mayoría no. Entonces Dios les sacará en cara Isaías 65, 11 y 12. Entonces los destinaré al cuchillo, porque viven en espiritismo, se olvidan de mí, se olvidan de mis mandamientos, se olvidan de todo, y viven consultando a los espiritistas para saber el destino. Entonces yo los destino a la espada. Yo también los destino a la espada.
algo que me había olvidado de explicar es con respecto a los amorosos. ¿Qué sucede, hermanos, con los predicadores que son amorosos? Hermanos, yo les voy a ser sincero. Muchos hermanos míos y amigos míos están mal espiritualmente y se han apartado de la fe. Otros andan fuera de la iglesia, otros están mal, otros están alejados de Jesús, otros están alejados de la iglesia, porque ha venido uno y me robó mis amigos, mis hermanos, a quienes yo amo mucho, y no quiero que me sigan robando, hermanos. Como 20 hermanos míos han sido robados, porque yo los amo, los considero mucho mis hermanos, por doctrinas livianas, les han hecho daño. Hermanos, entonces yo les quiero compartir Evento de los Últimos Días, página 245. Y yo puse acá, Pastor Jiménez, puse yo acá porque Pastor Jiménez habla de bendición y aleluya y amor, yo así ya me acuerdo. En la página 245 de Evento de los Últimos Días dice así: en nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. Así están predicando los predicadores amorosos. ¿Cómo? Y yo me acuerdo que estábamos con el hermano Cuevas y hablábamos con este hermano que predicaba del amor. Y cuando nosotros le hablábamos de la disciplina, del castigo, de las pruebas, de todo, este hermano no sabía qué hacer y le decíamos un texto y él decía: no, lo que pasa es que ustedes no entienden la exégesis, la homilética y no sé qué otras cosas más. Y decía: ustedes entienden mal, Dios es amor, ¿cómo Dios va a castigarnos? Decía. Dios no puede, ¿cómo un Dios que ama, nos decía, un Dios que ha dado a su Hijo amado, cómo va a destruir, cómo va a castigar? Eso no puede ser. ¿Y qué pasó con Ananías y Zafira? ¿Y qué pasó con Herodes? ¿Y qué pasó con Usa cuando tocó el arca? ¿Y qué pasó con Datán, Abiram y la compañía de Datán y Abiram cuando con los 250 príncipes pecaron contra Jehová y salió fuego de Jehová y los destruyó? ¿Y qué pasó? ¿Qué pasó con Nadab y Abiú? ¿Y qué pasó con Ofni y Fines? ¿Y qué pasó con este hombre de Génesis, con los hijos de Judá, con Onán y Er, que Jehová los mató? ¿Y qué pasó con Herodes cuando vino un ángel y lo hirió? ¿Y qué pasó cuando salió el ángel de Jehová en Isaías capítulo 37 y mató 185,000 asirios? ¿Y qué pasó cuando vino el destructor en Egipto y mató todos los primogénitos de Egipto? Hermanos, yo pronto voy a dar un estudio que se llama El castigo directo de Jehová aplicado a personas. ¿Por qué? Porque tenemos que entender bien esta cosa. Cuando nosotros le presentábamos este fundamento a este hermano, no sabía qué responder y filosofaba y filosofaba y filosofaba y filosofaba. ¿Sí, verdad? Por ejemplo, cuando habla en Hebreos 10 que decía así que Dios es tan bueno, ¿cómo te va a castigar de entregar a tu hijo? ¿Qué pasa si pisotea la sangre de tu hijo? Como dice en Hebreos 10. Terrible cosa es caer en manos del Dios vivo. Pero hermano, no tengan miedo, ¿no? Porque yo no tengo miedo, yo ando contento gozándome en el amor de Jesús. Lo único que hago es aclarar doctrinas. Hay 2 estudios que yo les quiero presentar a ustedes. Primero, el castigo directo de Jehová sobre personas, y segundo, un tema muy importante que se llama el castigo de Dios sobre sus hijos. Ya les voy a mostrar cómo Dios lo disciplinó a Aarón, a Moisés, a Samuel, al apóstol Pablo y a un montón de cristianos más. Dios los castigó. Y muestra el relato que Dios los castigó para que aprendan a ser humildes de corazón. Dios muestra que existe el castigo directo tanto para paganos como para cristianos. Y ya el que discute eso está loco, hermanos. Está mal de la cabeza, ya se discute eso. Entonces, hermanos, dice así: en nuestros días se representa el amor de Dios como de un carácter tal que impediría que Él destruyese al pecador. Los hombres razonan en base a su propia norma inferior de lo correcto y lo justo. Pensabas que de cierto sería yo como tú, dice Jehová en el Salmo 50, 21. Miden a Dios comparándolo con ellos mismos. Razonan sobre cómo actuarían bajo ciertas circunstancias y llegan a la conclusión de que Dios haría como ellos
se imaginan que haría? Entonces, hermanos, en ningún reino ni gobierno se les permite decir a los transgresores de la ley qué castigo debe ejecutarse contra aquellos que han violado la ley. Todo lo que tenemos, todas las mercedes de su gracia que poseemos, se las debemos a Dios. El carácter ofensivo del pecado contra un Dios tal no puede estimarse más de lo que pueden medirse los cielos con un palmo. Dios es un gobernador moral, así como un padre, es el legislador, y hace y ejecuta sus leyes. La ley que no tiene penalidad no tiene fuerza. Puede presentarse el razonamiento de que un padre amante no aceptaría que sus hijos sufriesen el castigo de Dios por fuego, teniendo el poder para socorrerlos. Pero por el bien de sus súbditos y por su seguridad, Dios castigará al transgresor. Dios no obra basado en el plan del hombre. Él puede aplicar una justicia infinita que el hombre no tiene derecho de administrar un semejante. Noé habría desagradado a Dios si hubiese ahogado a uno de los escarnecedores y burladores que lo hostigaban. Pero Dios ahogó a todo el vasto mundo y no hubo problema. Lot no habría tenido derecho de infligir castigo a sus yernos, pero Dios lo haría usando de estricta justicia. Y punto. ¿Quién dirá que Dios no hará lo que Él dice que hará? Caño para los amorosos. Siguiendo con el tema, hermanos, vamos a ir redondeando un poquito esto. ¿Y a qué quiero llegar yo? Otra cosa. Las guerras son castigos indirectos. Las guerras son castigos indirectos. Vamos a ver. Se me burla Emilio acá, me pone mal eso. Evento de los últimos días, página 246. ¿Por qué, hermanos, está habiendo tantas guerras en nuestro mundo ahora? Es por una de las señales por las cuales ustedes tienen que humillar sus corazones a Dios y llorar y arrepentirse y arrepentirnos de nuestros pecados. Todo esto está pasando porque ya el Espíritu Santo se está retirando de la tierra. ¿Por qué uno sale a la calle y en la esquina te asaltan, o en la otra te matan, o en la otra te patotean y te dejan tirado, golpeado, lleno de hematomas y a veces en coma? Porque el Espíritu Santo se está retirando de la tierra y es una profecía que la estamos viendo cumplirse ahora y eso no nos despierta. Seguimos en la tontería perdiendo el tiempo. Hermanos, yo creo que las guerras son castigos de Dios, pero de manera indirecta. Fíjense, dice así. En la página 246 dice así: se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor. Entonces ustedes dirán, y entonces Hugo, ¿por qué vos hablas de castigo? Bueno, yo hice la diferencia, castigo directo y castigo indirecto. Que ya vamos a ver cuando hablemos de castigo directo, les voy a explicar qué castigos son directos de Dios. Se me mostró que los juicios de Dios no vendrían sobre ellos directamente del Señor, sino de esta manera. Ellos se colocan más allá de su protección. Él advierte, corrige, reprueba y señala el único camino seguro. Luego, si aquellos que han sido el objeto de su cuidado especial siguen su propio curso independientemente del Espíritu de Dios, tras repetidas amonestaciones, si eligen su propio camino, entonces Él no encarga a sus ángeles que impidan los decididos ataques de Satanás contra ellos. Es el poder de Satanás lo que está obrando en el mar y en la tierra, trayendo calamidad y angustia y barriendo multitudes para asegurarse su presa. Interesante, ¿no? Interesante, castigos de Jehová, pero indirectos. Pero ya van a ver, cuando dé los castigos directos, van a ver lo que yo les voy a mostrar ahí. Por ahora, estamos viendo de que estos son castigos indirectos. Dice así: Dios usará, noten hermanos, otra cita de la misma página, Dios usará a sus enemigos como instrumentos para castigar a aquellos que hayan seguido sus propios caminos perniciosos.
por los cuales la verdad de Dios ha sido tergiversada, juzgada equivocadamente y deshonrada. El Espíritu de Dios, insultado, rechazado, abusado, ya se está retirando de la tierra. Tan pronto como el Espíritu de Dios se aleje, se llevará a cabo la cruel obra de Satanás en tierra y mar. Otra cita: los impíos han dejado concluir su tiempo de gracia. Bueno, esto ya habla de fin del tiempo de gracia, mejor no lo leamos. Pero hasta aquí muestra que genéricamente hablando, la mayoría de los juicios que estamos viendo son porque Dios le está permitiendo a Satanás de que haga destrucción en todo este planeta. Pero ¿son castigos de Dios? Claro que sí, son castigos de Dios, son juicios de Dios, es ira de Dios, nada más que Él la ejecuta de manera indirecta. ¿Por qué? Porque Él es dueño. ¿Y quién podrá discutir a eso? Él es dueño de ejecutar sus juicios como quiera. Eso era para aclarar. Otra cosa, hermanos, las guerras van a durar hasta que Cristo venga. Hay versículos que muestren que las guerras van a durar hasta que Cristo vuelva, hermanos. Claro que sí. Vamos al Salmo 46, versículo 1 al 3 y versículo 6 al 11. Salmo 46, versículo 1 al 3 y versículos 6 al 11. En el Salmo 46 leemos primeramente los versículos 1 al 3. Los versículos 1 al 3, para los que siempre han leído y quizás nunca han podido saber a qué se aplica, les comento que se aplica específicamente a la séptima plaga. ¿Sí? Cuando estudiemos las plagas les voy a explicar por qué. Dice así: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos aunque la tierra sea removida. ¿Cuándo se va a remover toda la tierra? En la séptima plaga, cuando la voz de Dios liberte a su pueblo y comiencen los grandes terremotos, ¿sí? Hasta la segunda venida. Aunque se traspasen los montes al corazón del mar. ¿Cuándo se traspasan los montes al corazón del mar? En la séptima plaga, cuando comienza con la voz de Dios que liberta a su pueblo. Bramarán, turbaránse sus aguas, temblarán los montes a causa de su braveza. Esto habla de la séptima plaga. Y hablando de la séptima plaga, salteamos al versículo 6 al 11. Bramaron las gentes, titubearon los reinos. Esto se refiere a conmoción bélica. Dio él su voz y derritióse la tierra. La séptima plaga, hermanos. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Venid y ved las obras de Jehová, que ha puesto asolamientos en la tierra, o sea, la tierra destruida por guerras, que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra. En la séptima plaga, hermanos, cuando ya viene Cristo, en la segunda venida de Cristo, ya cesan todas las guerras y Dios destruye a los pecadores y las hace cesar las guerras porque destruye todo, hermanos. Que hace cesar las guerras, o sea que va a haber guerras hasta la segunda venida de Cristo. Por eso es que no piensen, hermanos, que no va a haber tercera guerra mundial. Sí va a haber, sí va a haber. Que hace cesar las guerras hasta los fines de la tierra, que quiebra el arco y corta la lanza y quema los carros en el fuego de su segunda venida, los carros, la caballería blindada, los tanques, todo eso. Estad quietos y conoced que yo soy Dios. Seré ensalzado entre las gentes, ensalzado seré en la tierra. ¿Cuándo? La única vez que se da esta profecía es en la segunda venida de Cristo. Jehová de los ejércitos es con nosotros, nuestro refugio es el Dios de Jacob. Salmo 68, versículo 30 al 35. Salmo 68, versículo 30 al 35. En el Salmo 68, vamos rapiditos y vamos redondeando ya. Salmo 68, versículo 30 al 35. Dice así. El 30 es un versículo raro, ¿no? Es un versículo raro, dice así. ¿Se ha perdido Hacho? ¿Dónde está? ¿Para casa?
Bueno. Está bien. El versículo 30 dice así: reprime la reunión de gentes armadas. Las naciones se arman y Dios las va a reprimir en un momento. ¿Cuándo? En la séptima plaga. En todo el proceso de la séptima plaga, que ya vamos a estudiar qué significa la séptima plaga. Reprime la reunión de las gentes armadas, la multitud de toros con becerros de los pueblos, hasta que todos se sometan con sus piezas de plata. Disipa a los pueblos que se complacen en la guerra. Versículo 31. Vendrán príncipes de Egipto, Etiopía apresurará sus manos a Dios. Reinos de la tierra, cantad a Dios, cantad al Señor, al que cabalga sobre los cielos que son de antiguo. ¿Quién viene cabalgando en Apocalipsis 19 en la segunda venida de Cristo? Cristo. Entonces, muchos sinceros que están en estas naciones guerreras van a venirse al llamado de Dios en ese tiempo. Al que cabalga sobre los cielos, de los cielos que son de antiguo, he aquí a su voz dará voz de fortaleza. Séptima plaga, atribuid fortaleza a Dios, sobre Israel es su magnificencia y su poder está en los cielos. Terrible eres, oh Dios, desde tus santuarios. El Dios de Israel, Él da fortaleza y vigor a su pueblo. Bendito sea Dios. Estos versículos que unen las guerras y los tiempos tumultuosos con la segunda venida de Cristo, hablan de que el único que va a hacer cesar las guerras y que encima los va a destruir a todos ellos es Cristo. Lo cual demuestra que va a haber guerras hasta que Cristo venga. ¿Y por qué les digo esto? Porque cuando ingresemos a lo que va a ser el fin del tiempo de gracia, hay hermanos que andan diciendo, no va a haber tercera guerra mundial. Eso es un invento de algunos estudiosos de acá del noroeste argentino. Nunca va a haber tercera guerra mundial. Ha habido primera guerra mundial, ha habido segunda guerra mundial, ¿y cuál es la que viene? La 25, la número 3000, es la tercera. Ahora, sí les voy a decir algo, ¿no? Lo que yo he analizado en profundidad es esto. La tercera guerra mundial no necesariamente va a ser como la primera y la segunda, en donde las naciones pelearon en un punto definido. La tercera guerra mundial, para mí personalmente, va a ser un poco diferente, que ya después les voy a explicar cómo se va a ir dando. Pero va a haber guerra hasta el tiempo del fin, hermano. Entonces, ¿ven por qué tenemos que orar por nuestras familias? ¿Por qué tenemos que prepararnos nosotros? ¿Por qué hay que predicarle a nuestra familia y dejar de andar en las tonterías ya, perdiendo el tiempo, hermanos? Ustedes que están sabiendo estas cosas tienen que prepararse. Luchen por salvar a sus familias. Luchen orando por sus familias. Y dejemos de perder el tiempo ya, hermanos. Redondeando, hermanos, Eventos de los últimos días, página 11, dice algo interesante. En Eventos de los últimos días, página 11, dice así. Eventos, página 11. El momento actual es de interés abrumador. ¿Y por qué a nadie le interesa? ¿Por qué nadie le lleva el apunte? ¿Por qué hay un grupito pequeño? ¿Por qué hay solo una clase bíblica estudiando este tema? Cuando acá en Tucumán debería haber cientos de clases bíblicas los viernes a la noche, los sábados a la siesta y los sábados a la tarde, como mínimo. ¿Por qué hay una? Sí, el espíritu de profecía dice, el momento actual es de interés abrumador para todos los que viven. Los gobernantes y los estadistas, los hombres que ocupan puestos de confianza y autoridad, los hombres y mujeres pensadores de todas las clases, tienen la atención fija en los acontecimientos que se producen en derredor nuestro. Observan las relaciones que existen entre las naciones, observan la intensidad que se apodera de todo elemento terrenal, y reconocen que algo grande y decisivo está por acontecer, que el mundo se encuentra en víspera
de una crisis espectacular. Ojo, otra cita. Las calamidades en tierra y mar, la inestabilidad social, las amenazas de guerra, como portentosos presagios, anuncian la proximidad de acontecimientos de la mayor gravedad. Las agencias del mal se coligan y acrecen sus fuerzas para la gran crisis final. Grandes cambios están a punto de producirse en el mundo y los movimientos finales serán rápidos. ¿Ven por qué hay que prepararse? No importa que los demás anden en la tontera, nosotros no andemos en la tontera, no durmamos como los demás. Perfil de la crisis venidera, páginas 167 y 168. Perfil de la crisis venidera, páginas 167 y 168. Dice así, hermanos. Dice así. En la página 167 dice una cita. En el futuro habrá quebrantamiento de tronos. No lo han derrocado al que era el presidente de Panamá, a Saddam Hussein, a muchos más no lo están derrocando. Hay quebrantamiento de tronos. ¿No lo han derrocado a De la Rúa cuando fue el cacerolazo acá en Argentina? Bueno, yo cuando leo el espíritu de profecía es como que viésemos la televisión y los noticieros. Fíjense, hermanos queridos, en el futuro habrá quebrantamiento de tronos y gran angustia de las naciones, con perplejidad. Satanás trabajará con intensa actividad. La tierra se llenará con el clamor y sufrimiento de las naciones agonizantes. Habrá guerra, mucha guerra. ¿Cómo? La tierra se llenará con el clamor y el sufrimiento de las naciones agonizantes. Habrá guerra, mucha guerra. Los lugares de la tierra estarán en confusión cuando las entrañas del planeta se derrame su ardiente contenido para destruir a los habitantes del mundo. Y la página 168, hermanos, dice así. Ángeles guardianes están restringiendo los cuatro vientos, que no soltarán hasta que las frentes de los siervos de Dios sean selladas. Pero cuando Dios ordene a sus ángeles que suelten los vientos, habrá una escena de conflicto tal que ninguna pluma puede describir. Hermanos, hasta aquí nomás con las citas. Pero para los que quieran profundizar este tema, yo les voy a pedir que lean Joya de los Testimonios, tomo 2, página 352. Repito, Joya de los Testimonios, tomo 2, página 352. También pueden leer Profetas y Reyes, página 394. Repito, Profetas y Reyes, página 394. Y también pueden leer Deseado de todas las gentes, página 582 y 583. Repito, Deseado de todas las gentes, página 582 y 583. Hermanos, por favor, yo necesito que vayan y estudien estos temas. ¿Por qué? Para que sepan cómo enseñar a los demás las cosas que vienen sobre esta tierra. Y todo esto es lo que va a pasar en el tiempo de angustia previo. La próxima clase vamos a ver lo que va a pasar cuando se suelten los cuatro vientos. Ahora hemos llegado hasta cuando se están por soltar. La próxima vez vamos a hablar un poco de Apocalipsis capítulo 7 y vamos a empezar a introducirnos en lo que va a ser Daniel capítulo 11. ¿Sí? Que no sé cómo lo vamos a estudiar, porque no hay pizarrón, no tenemos pizarrón, así que ya vamos a ver, yo voy a ver si hago un pequeño diagrama para que lo estudiemos allí. Para terminar, hermanos, ¿qué promesa nos hace el Señor en estos tiempos tumultuosos? Job capítulo 5, vamos a ver una hermosa promesa de nuestro amado Señor Jesucristo para que nosotros nos aferremos de esta promesa. En Job capítulo 5,
versículo 19 y 20. ¿Qué promesa nos hace el Señor en estos tiempos tumultuosos de guerra? Job capítulo 5, versículos 19 y 20 dice así, y con esto terminamos. En 6 tribulaciones te librará, y en la 7ª no te tocará el mal. Para mí aquí habla de las 7 plagas, ¿sí? En las primeras 6 te libra, y en la 7ª ni siquiera nos toca porque esa es la liberación. La 7ª plaga se le llama en la Biblia y en el espíritu de profecía la liberación del pueblo de Dios. Y dice el versículo 20, en el hambre te redimirá de la muerte y en la guerra de las manos de la espada. Hermanos queridos, yo les hago un llamado a los que están aquí conmigo y a los que nos han escuchado y los que nos están escuchando en este momento por internet. Por favor, no sigan a ningún hombre. Estudien por sí mismos la Biblia, estudien con cualquier otro, pero tengan personalidad interpretativa ustedes solitos para que puedan discernir si lo que enseñan los predicadores y los instructores bíblicos es verdad o no. Prepárense, oren mucho, velen y oren, porque próximamente cuando se desaten estos acontecimientos, los movimientos finales serán rápidos. Y ya no habrá tiempo de prepararse en esos momentos. ¿Hay alguna pregunta? Dejamos ahí nomás entonces.